¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el lunes 25 de enero. Feliz inicio de semana para usted que decide informarse en compañía de Noticiero Hechos. Vamos a compartirle lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional durante las últimas horas. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Celide. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes también, a quien nos sintoniza a través de las redes sociales en Facebook. Vamos a hablar de todo esto y también de los deportes. Ya está aquí en el set Zuli Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, Célida. Y buenas tardes, amigos televidentes. Qué placer acompañarlos a través de la pantalla de Canal 12. Comentarles que hoy vamos a revisar qué es lo que sucedió en las semifinales de vuelta, donde ya conocemos a los dos clasificados a la gran final del torneo Apertura 2020. Además, también vamos a hablar de un nuevo caso positivo en un equipo español. Y no solamente eso, sino también quienes van al Super Bowl. Tenemos el resumen de todo esto y mucho más. Vamos a estar hablando más adelante. Gracias, Zuli. Parte de lo que le vamos a estar ampliando en unos minutos. Comenzamos de inmediato. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Una racha de accidentes de tránsito registrada en las últimas horas dejó al menos 6 motociclistas fallecidos. Le tenemos todos los detalles. Continúan las inspecciones relacionadas a la masacre de El Mozote. Este lunes se verificaron los archivos que resguarda el Arzobispado de San Salvador y que prueba la identidad de algunas víctimas. Bandesal lanzó 11 nuevas líneas de crédito para apoyar a empresarios y emprendedores en la recuperación económica. Ya le contamos de qué se trata. Nuevamente habrá un incremento en los precios de los combustibles para los próximos 15 días. Las alzas van de los 6 a los 11 centavos por galón. En América Latina avanza el COVID-19. Ya se reportan cerca de 17 millones de personas infectadas y más de 539,000 muertos. Brasil, México y Colombia son los países más afectados. Iniciamos con los hechos. En las últimas horas se han reportado varios accidentes de tránsito en distintos puntos del país, dejando motociclistas fallecidos. Son accidentes que han causado luto en familias salvadoreñas. Al menos 6 motociclistas han perdido la vida en las carreteras del país en las últimas horas. El exceso de velocidad y la imprudencia han sido las principales causas. Solo en el oriente de El Salvador han fallecido 2. Ocurrió en Moncagua, sobre la carretera panamericana. La víctima fue identificada como Rutilio de Jesús Amaya. Los cuerpos de primera respuesta, como los comandos de salvamento, han atendido decenas de percances viales en los primeros días de enero. Accidentes de moto, un promedio de 25 personas quienes han fallecido. Esto pues a raíz de accidentes de motocicleta. De igual manera, pues comandos de salvamento hemos atendido más de 100 accidentes de moto. Entre ellos pues, han resultado pues, lesionados. Algunos se han atendido pues, en el lugar. Otras personas pues, han sido trasladadas hacia los diferentes centros asistenciales. Mientras que otro motociclista falleció en Usulután, a la altura de la hacienda La Carrera. Reportes indican que fue arrollado por más de 60 metros por una rastra. Mientras que en el departamento de Cuscatlán, una mujer resultó lesionada luego de impactar en la parte trasera de una rastra en Santa Cruz, Michapa. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y 2 motociclistas que viajaban en una caravana perdieron la vida en un accidente de tránsito que se registró sobre el kilómetro 25,5 de la carretera que conduce hacia Sonsonate. Según información de algunos testigos, el hecho ocurrió luego que un vehículo repartidor de gas propano hiciera un giro indebido. Y en más información, una persona resultó lesionada tras otro accidente de tránsito que se registró a tempranas horas de este lunes. Esto sobre la autopista Los Chorros, en el sentido que va de San Salvador al occidente del país. En el percance se vieron involucrados 3 vehículos. Pararon el tráfico porque iban a habilitar el otro carril, ¿verdad? Entonces tuvieron los carros que están adelante y me detuve yo. Y estaba otro señor atrás de mí.
en otro vehículo. Entonces el del otro vehículo se pasó al otro carril y el señor que nos impactó atrás estaba más arriba. De repente, al parecer, como que él, no sé si habrá dormido porque anda ebrio. Entonces, como que se vino el vehículo y le pasó pegando a la señora que vende quesadillas acá y me impactó atrás. Y en más información, vendedores del mercado de mayoreo conocido como La Tiendona protestaron por el alza de las tarifas municipales y una supuesta privatización en los mercados de San Salvador. Ellos dicen que se verán afectados más de 1,000 personas por estos incrementos que llegan hasta los $300. Se dio exactamente hoy en octubre, noviembre se dio ese aumento de ellos. Algunos usuarios han puesto la denuncia que es de $5, $10 y algunos picacheros que están aquí acompañándonos también denuncian que se les subió $300 de un solo. Ahorita le pedimos a todos los mercados, igual aquí en el mercado mayoreo de La Tiendona, que dejen de pagar tasas municipales hasta que se siente el nuevo alcalde. Que ahorita dejen de pagar porque todo el dinero de mercado lo están pagando para financiar cualquier cosa menos mercados. Y en otra protesta, presidentes del casco urbano de Lourdes, Colón, La Libertad, cerraron durante 10 minutos un tramo sobre el kilómetro 24 de la carretera que conduce de Sonsonate a Lourdes. Los afectados dicen no tener el servicio de agua potable durante más de 20 días y esperan una solución por parte de ANDA. Y entonces nosotros estamos pendientes de pagar el recibo, pero no sé por qué no lo mandan el agua. Yo he oído que dicen que la bomba se ha arruinado, pero según dicen que la bomba ya tiene que estar arreglada. Si mandan el agua, no la mandan con presión. Entonces, sin presión no sube en las casas altas. Yo vivo en la casa alta y allí, si no le ponen presión al agua, no suben de nosotros. Bueno, ya que estamos hablando de tránsito y carreteras bloqueadas, también es importante que conozcamos cómo se encuentra el tráfico a esta hora y vamos a saludar a Gerardo Borja. Adelante, Gerardo. Gracias, qué gusto poderles informar a esta hora un reporte del tráfico desde el Boulevard del Ejército. Me encuentro en el límite entre San Salvador y Soyapango, Puente Eureka. Imágenes en pantalla, quienes se desplazan en dirección de Ilopango, San Martín, la zona oriental, un panorama donde se aprecia una carga de vehículos considerable sin mayores complicaciones para quienes se desplazan en estos 3 carriles. Vamos a mostrar los carriles que se dirigen hacia San Salvador, carril segregado al Citrams, quienes van buscando llegar al Reloj de Flores, a la Avenida Independencia, al Mercado Excuartel, el centro capitalino, un panorama bastante tranquilo, flujo vehicular a una velocidad tranquila, sin mayores inconvenientes. Asimismo, el carril anexo, quienes se desplazan hacia el Boulevard Venezuela, un panorama bastante similar, sin mayores complicaciones. Así que este es el carril de quienes descienden de Soyapango, en la zona oriental, ingresando a San Salvador a esta hora, sin complicaciones. Compañeros en el estudio, amigos televidentes. Así que con este reporte del tráfico y estas imágenes, yo regreso a la señal hasta los estudios principales. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por el reporte de tráfico. Vamos a cambiar ahora de tema para presentarles las estadísticas que nos ofrecen las autoridades en el sitio oficial. Estadísticas que tienen que ver con el COVID-19, ahí lo tiene usted. Casos positivos en las últimas horas, 261. Hay 228 que afortunadamente se han recuperado, pero también hay que hablar de la cifra más lamentable. 11 personas han muerto, al menos en las últimas horas. Así es, estamos totalizando ya 53.479 casos confirmados, 1.572 personas fallecidas y 47.073 casos recuperados. Aquí sí hay que hacer hincapié que muchas personas han bajado las medidas. Recordemos que esto ya va para largo, aparentemente hay que esperar a que llegue una vacuna y hasta que el 70% de la población no esté inmunizada, aquí la recomendación siempre va a ser el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y en el caso de no poderse lavar las manos es importante utilizar el alcohol gel. Así es, más adelante estaremos conversando también con una infectóloga para conocer sobre la situación actual, sobre la condición de los centros hospitalarios y bueno, reiterar como siempre ese llamado y las recomendaciones que hay que mantener para evitar el contagio.
Y también continúan los tamizajes porque las cabinas de la toma de pruebas de COVID-19 se trasladaron hasta San Miguel. Desde ahí nos informa el periodista Fidel Hernández de nuestra aliada Televisión Migueleña. Adelante, muy buenas tardes. Así es, qué gusto saludarles desde San Miguel. Estoy en un centro comercial donde esta mañana las autoridades de salud han realizado una jornada de tamizaje en el municipio de San Miguel. 1000 pruebas se han realizado de COVID-19 en 3 puntos diferentes: la carretera Ruta Militar, el Parque Guzmán y también Metrocentro San Miguel, donde hoy la población de San Miguel se ha abocado para realizarse la prueba de COVID-19. Pues vamos a realizar 1000 pruebas, ¿verdad? Que vamos a estar distribuidos en 3 puntos. El que estamos acá, pues el de Metrocentro San Miguel, tenemos otro en el Parque Guzmán y un tercero en la zona de la Ruta Militar, el área de la Coquera, salida a Morazán. Sí, es la primera vez que hago la prueba y esta es una oportunidad para saber cuál es mi estado de salud y así cuidar a mi familia y a las personas que trabajan conmigo. Es importante, ¿verdad?, saber si uno está sano y que ahorita tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de hacerla porque están las móviles acá, pues es de aprovechar. Bueno, y es importante recalcar que las autoridades de salud dijeron que esta jornada de tamizaje se realiza con el fin y como una estrategia para bajar la curva de contagios y no precisamente porque San Miguel sea uno de los departamentos o de los municipios que más contagios representa en todo el país. Es la información que tengo para compartir a esta hora. Regreso la señal a los estudios. Muchas gracias por el informe. Y bueno, todos los días existe la gran necesidad de donantes de plasma. En este caso se solicita particularmente el donante de plasma de persona recuperada de COVID-19 para el paciente Salvador Alvarado Jarquín. Él se encuentra ingresado en el Hospital del Seguro Social Amatepec en Soyapango. La donación usted puede hacerla a su nombre en el Banco de Sangre del Hospital de Niños Benjamín Blum o también se puede comunicar directamente al número de teléfono 7644-3990. Y es que se cumplió también ya un año desde que el gobierno declaró emergencia preventiva ante el brote de COVID-19. Entre los salvadoreños se generan diferentes opiniones sobre estas medidas adoptadas. Veamos. Este 24 de enero se cumplió un año desde que el gobierno de El Salvador declaró emergencia preventiva por la COVID-19, ya que el virus detectado inicialmente en Wuhan, China, se propagaba rápidamente. Tras conformar el Gabinete de Salud ampliado, iniciaron las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo para cerrarle el paso al coronavirus, mientras se reforzaba la red hospitalaria. Luego, el 11 de marzo, se declaró cuarentena nacional por 21 días, además de las restricciones en las fronteras terrestres y aéreas, y quedaron prohibidas las reuniones de más de 500 personas. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció la suspensión de clases para el sector público y privado. Pero fue hasta el 18 de marzo cuando se detectó el primer caso en el país. Posterior a ello, las medidas fueron siendo reforzadas cada vez más para salvaguardar la vida de la población. Pero, ¿cómo evalúan los salvadoreños las acciones tomadas por el presidente Nayib Bukele? Yo siento que las tomó en el tiempo justo porque desde que inició lo hizo y lo sigue haciendo. Yo veo que está bien lo que ha puesto, que sigamos cuidándolo, pero allá los que seguimos el reglamento, los que no, hay que se atengan las consecuencias. Creo que están adecuadas. Para mí fue lo mejor que pude haber hecho, ¿verdad? Porque si no, como personas no hacemos el esfuerzo, aún con todo lo que hay, la gente no quiere cumplir. Otros cuestionan las medidas, ya que a pesar de estar conscientes que es necesario cuidarse del virus, consideran que la cuarentena deterioró aún más su economía. Esas medidas en realidad hay unas que están buenas y otras que no, porque en realidad le digo yo de que la gente necesita trabajar y él quiere que la gente no salga. En realidad le digo yo de que es de ponerse más a analizar la situación. Porque no vamos a encerrar a la gente solo por encerrarla si tenemos necesidad de trabajar.
Otros ciudadanos como don Carlos dicen que más allá de las restricciones que puedan imponerse en el país, será responsabilidad de cada quien darles cumplimiento. Él puede decretar y puede, otra persona puede decir lo mismo, pero ahí está en la persona, pues. Y ahí que él tenga las medidas, él podrá tener algunos principios para la protección del pueblo, pero como ahí cada quien... Tras el decreto de las medidas, los salvadoreños quedaron en medio de una confrontación entre el órgano ejecutivo y legislativo, quienes se señalaban unos a otros de invadir facultades. Con imágenes de Ever Ábalos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y los diputados han reaccionado a la entrada en vigor de la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia del COVID-19 y que estará vigente hasta septiembre. El presidente de la Asamblea Legislativa mandó a publicar el decreto 757 que contiene la ley especial transitoria para contener la pandemia de la COVID-19, ya que el pasado 23 de diciembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al mandatario de la República, Nayib Bukele, sancionar y publicar la ley aprobada el 29 de octubre por los diputados, otorgándole 8 días para sancionar el decreto, y advirtió que si en 15 días no se publicaba en el diario oficial, sería el presidente del órgano legislativo quien lo haría. Creo que lamentar de que una ley especial transitoria para contener la pandemia del COVID-19 haya esperado tanto. Hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el presidente no acató para publicar este decreto 757, y bueno, ahora le ha tocado al presidente Mario Ponce publicar, como dicen, los derechos que cada órgano establece. Según las diputadas del FMLN, con esto se busca garantizar los derechos de los salvadoreños, ya que la ley transitoria contiene especificaciones como las zonas de control sanitario, prohibiendo las cuarentenas generalizadas. Además, brinda lineamientos de bioseguridad para los lugares de trabajo y movilización de personas en centros públicos, entre otros. Lo que se caracteriza la zona epidémica, donde va a aplicarse el control sanitario, ahí se explica de que no puede pasar de 1 kilómetro a la redonda, que debe ser sobre una base objetiva de unos 10 casos mínimos, y también que va a durar como 72 horas para pasar a otra fase. Y también que se le va a avisar al alcalde que preside el Comité de Prevención y Mitigación de Desastres y a los habitantes que van a ser afectados. Y también la parte de cómo también los consejos municipales van a entrar a la parte de la educación y de la información, de la concientización que se debe de tener sobre el COVID-19, sobre todo en estos momentos de repunte de casos. Y también hay que precisar el papel con los que juegan, ¿verdad? Cada institución pública y privada en este país, porque también tratamos sobre los protocolos sanitarios que se deben dar incluso hasta horarios laborales. También señala el uso obligatorio de la mascarilla, incluyendo en el transporte colectivo, que es catalogado como uno de los principales focos de contagios. Para que le den certeza a los usuarios que objetivamente tienen la necesidad de desplazarse en transporte público, también se les creen las condiciones, ¿verdad? Además, las funcionarias aseguraron que instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia se mantendrán vigilantes del cumplimiento de la ley. Con imágenes de Ever Ábalos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, lo cierto es que todos los salvadoreños y salvadoreñas nos debemos de cuidar, siguiendo todas las medidas de recomendación, uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, volvemos en breve, no nos cambie. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Capitalinos evaluaron con 5.74 la labor realizada por la Alcaldía Capitalina durante 2020, de acuerdo a los datos de la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana. La periodista Marcela Rivera nos tiene más detalles. Buenas tardes, Marcela, te escuchamos. Y algunos de los resultados también obtenidos durante esta encuesta es que el 98.7% de la población señaló conocer a Ernesto Mason, el actual alcalde de San Salvador, mientras que a Mario Durán, el candidato por Nuevas Ideas,
un 83.1%. Pero veamos más detalles en el siguiente informe. Con una leve diferencia, los capitalinos sostienen que Mario Durán es el mejor candidato para la alcaldía de San Salvador con 34.6%, seguido por Ernesto Mason con 34.2%, de acuerdo con la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Al focalizar la consulta en si las personas tuvieran que escoger entre Ernesto Mason y Mario Durán para alcalde de San Salvador, vemos que un 43.3% se decantó por el candidato de Gana Nuevas Ideas, Mario Durán, mientras que un 41.5% expresó a Ernesto Mason. Mientras que al consultarle a la población sobre por quién votaría, el 38.2% dijo que por Nuevas Ideas, mientras que un 26.2% por Arena, el 4.2% por el FMLN, 1.1% por Gana, 0.6% por PDC y 0.5% por PCN. Sin embargo, esas cifras cambiaron al mostrarles una papeleta con simulación de voto, en la cual vemos que un 34.7% del total de capitalinos que accedió a hacer esta simulación marcó la bandera del partido Nuevas Ideas. Un 25.3% de este grupo marcó la bandera de Gana. Un 19.8% marcó la bandera de Arena. Un 6% marcó la del FMLN. Gana obtiene el 25.3%. Más que en las posiciones en la papeleta están a la par, todavía se genera una confusión en la gente entre las dos banderas. La gente busca la golondrina y busca el color. Esto es lo que mejor refleja que la acción más decisiva para Gana fue quedarse con la bandera de Nuevas Ideas. En la encuesta también destacaron las principales tareas en las que debe enfocarse el alcalde electo. En primer lugar, con un 19.8%, sostuvo que en mejorar el aseo, el 16.9% en la seguridad, 14.3% en reparar las calles y un 11% en atender las necesidades del pueblo. Un 7.9% mencionó la necesidad de mejorar el orden en la ciudad. El 6% dijo que era necesario crear proyectos sociales. Un 4.6% mencionó la mejora de los servicios que presta la comuna. También calificaron la labor realizada durante 2020 por la alcaldía de San Salvador con 5.74, mientras que el 33% sostuvo que existe algún tipo de corrupción y 32.3% dijo que mucha. Y otro de los resultados obtenidos durante esa encuesta es que el 86.2% de la población expresó estar en desacuerdo con la campaña política adelantada. Así la información que les tengo. Pasen muy buenas tardes. Igual para ti, Marcela, buenas tardes y gracias por el informe. Y el diputado por Arena, David Reyes, presentó un recomendable para que el día de las elecciones se pueda habilitar un horario preferencial en horas de la mañana para adultos mayores y que estos puedan votar sin ningún problema y sin estar expuestos al contagio en aglomeraciones. Establezca una jornada preferente durante el día de la votación, durante el 28 de febrero, para que los adultos mayores puedan ser los primeros en votar. Que de 7 a 8 de la mañana en todos los centros de votación reciban el voto de los adultos mayores que así desean asistir. Esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de aglomeración. Todos sabemos que el adulto mayor es la persona que está en mayor riesgo al contagiarse por el COVID y tenemos que hacer todo lo necesario para protegerles y garantizar su seguridad. Eso sin perjuicio que lo puedan hacer durante el resto del día, durante el resto de la jornada. Y en más información, Bandesal se ha transformado para continuar dinamizando el desarrollo y la reactivación económica del país y ha presentado su nueva oferta comercial. La periodista Ileana Leiva nos tiene los detalles.
Buenas tardes, efectivamente hay buenas noticias para los empresarios y los emprendedores, y es que se ha realizado el lanzamiento del nuevo Bandesal y además se han presentado las 11 nuevas líneas de crédito. Conozcamos en qué consiste a continuación. Bandesal también tiene 11 líneas que hoy vamos a dar a conocer una por una, 4 líneas especiales, 8 líneas en el tema de garantías parciales de créditos productivos, además del entrenamiento empresarial muy efectivo que estamos realizando. Esto es una banca 360, una banca de desarrollo que ha renacido con un ADN distinto, un ADN de banca de desarrollo. Ahora es un referente, es un aliado para todos los sectores económicos del país, para estimular ese crecimiento. Y más que todo, para aquellos sectores que tradicionalmente fueron excluidos, fueron marginados de la asistencia financiera de la banca tradicional, de la banca comercial. Yo creo que ahí es donde está la clave de este giro copernicano que tiene la banca de desarrollo en El Salvador. Con eso, el presidente de Bandesal asegura que se busca apoyar a todos los sectores que se han visto fuertemente golpeados por la pandemia de la COVID-19. Tenemos aprobados 300 millones de dólares en organismos multilaterales, 200 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo, 40 millones por el Banco Europeo de Inversiones, 35 millones por fondos OPED, 15 millones por Blades de Panamá, y estamos a punto de conseguir 100 más por el Banco Mundial. Quiere decir que vamos a disponer de 400 millones de dólares para ejecutarlo durante este año. Cada uno de ellos ha sido captado a una tasa menor al 2,75%. Y los plazos que hemos pactado andan entre 15 y 20 años. Quiere decir que tenemos el largo plazo, tenemos muy buena tasa y eso nos va a permitir salir al encuentro de todos los sectores. Además, el titular de Bandesal informó que esta semana se van a presentar las reformas en la Asamblea Legislativa para reorientar los fondos de FIRE Empresa. Con esta información regreso con ustedes. Feliz tarde. Igual para ti, Ileana, feliz tarde y gracias por compartirnos los detalles. Y ahora queremos contarle que la Mesa por la Soberanía Alimentaria asegura que debido a las afectaciones por la pandemia y las tormentas registradas en el 2020, el sector agrícola se encuentra en crisis, ya que tuvieron daños en los cultivos de la siembra primera y postrera, generando una pérdida de 652.846 quintales de maíz, frijol y arroz. Y en el caso de La Libertad y Sonsonate, los campesinos perdieron entre un 50 y 60% del cultivo del frijol, una situación que ha generado desempleo e inseguridad alimentaria para muchas familias. De la alimentación estamos severamente perjudicados realmente, entonces nos vemos como en la necesidad ya de ir viendo qué comemos, porque la verdad es que no tenemos, digamos, los granos básicos necesarios en local ni en casa, pues, ¿verdad? Entonces ya andamos nosotros viendo que igual en comenzar a comer ya nuevamente lo que es la flor de madre de cacao, pues, ¿verdad? Las comidas ancestrales, estamos volviendo a eso porque... Que según la FAO, con 95.000 personas en emergencia por la grave ausencia de acceso a los alimentos, que aumentará hasta 121.000, es decir, que unos 26.000 salvadoreños y salvadoreñas se sumarán a esta situación actual. A lo anterior se le suman más de 590.000 salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en crisis alimentaria. Y esta mañana el juez de la causa y de instrucción de San Francisco Gotera llegó a las instalaciones del Arzobispado de San Salvador para iniciar la inspección de los archivos de la masacre del Mozote registrada en 1981. Con esta investigación se pretende examinar documentos de las violaciones a derechos humanos cometidos durante la guerra. Las autoridades de la Iglesia Católica estuvieron presentes durante el proceso y aseguraron que siempre han estado en favor de las víctimas, de la verdad y la justicia, por lo que dieron la apertura. Se pretende encontrar fichas clínicas, fe de bautismos, fotografías, escrituras privadas, escrituras públicas. Recordemos que hay muchas personas que fueron asesinadas y se desconoce el nombre, su identidad.
y por lo tanto desaparecieron núcleos familiares completos, y esto nos puede servir para establecer también las edades que tenían al momento de su muerte y vainillas, pertrechos de guerra. El juez va a estar desarrollando, ¿verdad?, la diligencia, y será él quien convocará a las partes a efecto de hacer el cotejo correspondiente, ¿verdad? Recuerden que como Procuraduría estamos acá para resguardar, ¿verdad?, la legalidad del procedimiento y ser garantes de ese debido proceso, de que la diligencia sea totalmente transparente, apegada al principio de legalidad. Nos enlazamos ahora hasta el cantón Pacún de Tecoluca, en San Vicente. El periodista Dani Guarita nos tiene información relacionada al hurto al interior de una iglesia. Te escuchamos, Dani, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Comentarles que este fin de semana sucedió un hecho de robo en la iglesia católica El Pacún del municipio de Tecoluca, en San Vicente. Y es que los delincuentes hurtaron 2 cáliz y una patena valorados en más de $500, para lo que los feligreses expresaron indignación ante este hecho. Son bañados de oro, son de bronce, bañados de oro, están valorados como en 450, por ahí así, sí, no, porque yo creo que valen más. Nosotros pues pensamos, ¿verdad?, que es un hecho pues que nos ha conmovido el alma a nosotros, porque son cosas que se necesitan aquí en la iglesia, ¿verdad? Más son los vasos sagrados que están consagrados, pues y nos hacen falta, pues sentimos, ¿verdad? Porque somos pobres aquí y no alcanzamos pues para comprar todas esas cosas. Los habían donado esas cositas, pero llevárselas pues, ese tipo de gente, ¿verdad? Como son ventanas al aire y no tenían balcón, quitaron los vidrios de uno a uno, los dejaron echados así en el suelo por la ventana que no tienen. Ya para salir, salieron por las puertas, dejaron abiertas las puertas. Los feligreses también comentan que tal situación les ha afectado, ya que no cuentan con suficientes recursos económicos para reforzar las instalaciones y así evitar futuros incidentes. Mientras tanto, estaré abordándoles más a detalle en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Regreso la señal hacia los estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Dani, gracias por compartirnos la información. Y vamos ahora a hacer un pequeño recorrido por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Graciela Rajo nos tiene los detalles. Así es, vamos a iniciar nuestro recorrido por el mundo. En este momento vamos a conocer los países más enlutados de la región por el COVID-19. El mundo sobrepasa los 99 millones de casos de COVID-19. De estos, más de 2 millones han perdido la vida. En Latinoamérica, las cifras no son nada alentadoras. Brasil encabeza la lista con 217.037 muertes y 8.844.577 casos, seguido por México con 149.614 muertes y 1.763.219 casos. Colombia superó el hito sombrío de más de 2 millones de casos de coronavirus a finales de la semana pasada. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, sigue hospitalizado en cuidados intensivos y continúa con soporte ventilatorio y con cubrimiento antibiótico. Argentina registra 46.827 muertes y 1.867.223 casos. Perú reporta 39.608 muertes y 1.093.938 casos. Chile, por su parte, reporta 17.933 muertes y 699.110 casos. El viernes pasado, el ministro de Salud de Chile informó que más de 54.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y más de 8.000 ya cuentan con la segunda dosis. Y la pandemia ha causado prácticamente un daño masivo al empleo, con una pérdida equivalente a 255 millones de puestos de trabajo en 2020. Así lo reportó la Organización Internacional del Trabajo. En el conjunto de 2020 se perdió 8.8% de las horas de trabajo en todo el mundo. Esto en comparación con el año 2019, es decir, 4 veces más que durante la crisis financiera de 2009. Así lo subrayó el organismo especializado de la ONU.
Y ahora nos vamos a ir hasta Norteamérica porque el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra bien y fuerte tras dar positivo y sigue en pleno ejercicio de sus funciones como presidente. Así lo aseguró este lunes la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El mandatario atiende de manera electrónica algunas reuniones agendadas para esta semana. López Obrador, de 67 años, anunció el domingo que dio positivo y tiene síntomas leves tras una gira por San Luis Potosí y Nuevo León, mientras que algunos miembros de su gabinete, como el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tania Clouthier, se han confirmado haber estado en contacto con él. Se encuentra. Momento de conocer lo más destacado en el ámbito deportivo, y este fin de semana, Zuli, han dado mucho de que hablar estas imágenes en las que vemos una gran cantidad de personas en un estadio sin respetar el distanciamiento físico que han solicitado las autoridades, porque obviamente conocemos cómo está la situación en este momento del COVID-19. Sí, Célida, la verdad es que estábamos hablando tras cámara y lo decíamos nosotras, tenemos que ser responsables, y creo que una de las responsabilidades y objetivos, y que tiene mucho, pero mucho que estudiarse, son los protocolos que se tienen que dar en el próximo torneo que se viene. Ya está finalizando. Sin embargo, ojo para todos los directivos, no se están dando las medidas, por lo menos en el quiteño no se dieron las medidas de los protocolos sanitarios contra el COVID-19. El virus sigue ahí, lo decíamos con Carlos Artiga, así que creo que este es un llamado de atención para las diferentes dirigencias del deporte, porque realmente no podemos seguir con esta situación. Muy lamentable, Zuli, lo que ha ocurrido durante este fin de semana, tanto por las autoridades del mismo estadio que lo permitieron, y bueno, las personas. Creo que todos deberíamos de ser responsables y al ver una aglomeración, pues tomar una decisión consciente de decir, bueno, es preferible verlo desde casa, disfrutarlo tal vez con nuestros seres más cercanos y queridos, los que tenemos ahí, y evitar el contagio. Hay que tener en cuenta, Zuli, y ver ejemplos como el de Estados Unidos, donde ya tienen una vacuna y no han logrado disminuir las estadísticas, porque eso no es automático. Así que yo sé que muchas personas tienen la esperanza de que ya llegue la vacuna, pero esa no va a ser la solución, al menos inmediata. O por lo menos no inmediata, ni creería yo que a mediano tiempo. Creo que claro, es cuidado de todos, la única forma que cada quien pueda cuidarse su persona, cuidar a sus seres amados, para que el virus esté lejos de nuestra familia. Pero bueno, esto con respecto a los protocolos de COVID-19. Dejemos de lado eso y también hablemos del espectáculo que hubo, porque también tuvimos mucho deporte. Ya conocemos a los finalistas. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer que esta tarde vamos a estar conversando precisamente con Michelle González. Ella es médico del Hospital Para Vida Centro, y vamos a estar hablando acerca de la situación del COVID-19 y el seguimiento que se está dando precisamente con el tema de las medidas para evitar un incremento de casos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Noticiero Hechos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Dios les bendiga. Doctora, bienvenida a este espacio. Es importante que hablemos de las medidas de recomendación adecuadas contra el COVID-19. Son 10 cepas las que están circulando en nuestro país, aparentemente, y según lo han dado a conocer las autoridades del Ministerio de Salud. En ese sentido, nos gustaría que usted nos comparta cuál es el uso adecuado de las mascarillas, en qué caso se debe de usar una mascarilla quirúrgica, en qué caso una KN95, y qué tan recomendable es una mascarilla de tela. Bueno, principalmente las mascarillas de tela no son recomendables porque no dan ninguna protección a la persona, tanto para la que la utiliza como para los demás que se encuentran alrededor de él. Lo ideal sería utilizar siempre una KN95, pero que esta no tenga válvula, porque si esta tiene válvula, de nada serviría la protección, porque siempre estaría en contagio con las personas que están alrededor, ¿verdad? No solamente para la persona que la utiliza. Es recomendable también el uso correcto, saber siempre, utilizar siempre la varillita del lado de la nariz, al igual que la KN95, si va a utilizar la mascarilla quirúrgica, y tener siempre las medidas preventivas, ¿verdad? El no tener contacto directo, siempre mantener 1 o 2 metros de distancia, lavarse siempre las manos antes de tocarse la cara, o en el momento de que se va a poner la mascarilla, también es muy importante.
Doctora, recientemente el ministro de Salud decía que se había tenido la dificultad de que muchas personas le temen ir al hospital y esperan hasta que ya la situación sea complicado para buscar la atención médico hospitalaria. ¿Eso está ocurriendo? ¿Ustedes han notado también en el Hospital Para Vida esta situación? Sí, y principalmente en las personas que padecen patologías de base como hipertensión arterial, diabetes, tiroides. Generalmente es desde que se inició la pandemia, no han tenido un control continuo, ¿verdad?, mes a mes para recibir su medicamento, por el mismo temor de que se van a infectar o por el mismo temor de que no saben si van a ser atendidas. Entonces, casi siempre cuando llegan a consultar, no solo llegan por la patología de base, sino que muchas veces también ya tiene sobreagregado el COVID y ellas no lo saben. Doctora, es importante también conversar acerca de la vacuna, porque de pronto muchas personas le temen debido a una serie de especulaciones que se ha generado en torno a esta. Si esta puede llegar a ser más dañina, hay personas que incluso dicen, no, yo no me voy a vacunar, y otras personas que dicen, sí, yo lo voy a hacer. ¿Qué recomienda el área médica en ese caso? La vacuna es segura, principalmente pues por todas las medidas que se están haciendo para las personas. Como toda vacuna ya se sabe, pues siempre pueden haber efectos secundarios, no solamente esta, sino que más que la vacuna, siento que es el temor de cada persona para podérsela aplicar. Doctora, llama mucho la atención las estadísticas oficiales donde pareciera que al menos en las últimas semanas tenemos una cifra bastante similar y algunos días incluso tiende a disminuir. ¿Eso es lo que realmente está ocurriendo en la institución hospitalaria donde usted labora? ¿Ha disminuido la cantidad de personas que solicitan atención por el COVID? No, la demanda va en aumento cada día. Doctora, y es importante que hagamos las recomendaciones. De hecho, en el bloque anterior veíamos uno de los estadios que se llenó bastante durante el fin de semana. No había distanciamiento social, muchas personas sí tenían mascarilla, pero algunas usaban la mascarilla, así como lo decíamos, de tela. ¿Qué recomendación se puede hacer ante eventos masivos? Muchas personas de pronto ya tienen ese hartazgo que se puede decir en cuanto a guardar cuarentena, estar encerrado en casa, pero ¿qué nos diría usted que se encuentra luchando en primera línea contra esta pandemia? Principalmente si no tiene un motivo prioritario para poder salir, no lo haga, porque no solamente es su vida, sino la de su familia y todos los que están a su entorno. Segundo, si va a salir, siempre utilizar la mascarilla, si puede, pues una careta, andar alcohol gel y siempre tocando las superficies. Si tiene la oportunidad, pues lavarse las manos constantemente y de una manera correcta. Evitar los lugares públicos, encerrados, con conglomeraciones de personas. Es lo más adecuado. Doctora, desde que inició esta pandemia y se empezaron a conocer los primeros casos, se habló de cierta sintomatología y parece que ha ido evolucionando de alguna manera y cada vez se van conociendo más cepas. Bueno, ahora mencionábamos, se habla hasta de 10 cepas que estarían circulando de forma diferente. Me gustaría conocer cómo han variado también los síntomas, y esto es importante que tomemos nota porque algunas personas dicen que sí les ha dado fiebre, a otras personas no, algunas personas han tenido síntomas gripales como tos seca, otras personas ni siquiera eso. ¿Cómo ha variado la sintomatología con relación a las cepas que ahora existen, doctora? Sí se han ido agregando síntomas, principalmente se toma en cuenta la tos seca, la dificultad para respirar, si tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre, incluso se toma también diarrea, hay erupciones cutáneas también en la piel, hay otras personas que refieren que tienen conjuntivitis, es diverso sinceramente y depende de cada persona porque incluso hay unos que tienen el virus y es positivo y no presentan sintomatología. Y hay otras personas que al momento de realizarse la prueba es negativo, pero tienen toda la sintomatología agregada. Doctora, veamos una categoría que si bien es cierto, no se habla mucho porque de hecho hay vacuna,
pero no aprobada para menores de edad, porque aparentemente únicamente juegan el papel de la transmisión. Sin embargo, hemos podido observar cómo Centroamérica tiene cifras altas de mortalidad de niños por COVID-19, debido a que hay otra serie de enfermedades que se generan a raíz de la enfermedad, como el síndrome de Kawasaki. ¿Qué tanto se ha registrado en el hospital donde usted elabora los casos de COVID-19 complicados en niños y qué se puede hacer en estos casos? Nosotros en el hospital no hemos tenido, gracias a Dios, ningún caso en menores, ¿verdad?, de COVID-19. La mayoría de atenciones que hemos brindado son a mayores de edad, siempre con patologías de base, como les mencionaba anteriormente, de diabetes, presión arterial, tiroides sobreagregada, inclusive llegan unos por EPOC, por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pero en niños pues no hemos recibido ningún caso hasta el momento. Y en el caso de los adultos, doctora, ¿cuáles son las principales recomendaciones en el momento de tener algún síntoma? Primero, no es necesario que salga de casa. Usted mismo puede manejar el autoaislamiento y hacer la vigilancia de la sintomatología. Si usted presenta fiebre, tos seca, diarrea o pérdida del olfato del gusto, puede tomar antigripales, puede tomar ibuprofeno, puede empezar a tomar zinc, vitamina C, vitamina D, puede tomar bebidas calientes, hacerse sus té de manzanilla, que a la mayoría le gusta, té de eucalipto, incluso con miel, y vigilar el estado, ¿verdad?, hemodinámico y la sintomatología. ¿El antibiótico, doctora, en qué momento se recomienda? Al presentar ya sintomatología más seria de la garganta, que ya lo que dicen vulgarmente, pues la garraspera, la dificultad para tragar, puede empezar a tomar acitromicina, siempre, ¿verdad?, con supervisión médica si puede, porque ahora se trabaja mucho la telemedicina, y si en algún momento ya tiene dificultad para respirar, pues entonces acudir a uno de los hospitales especializados para COVID. Doctora, ¿cuáles son los números telefónicos del Hospital Para Vida? Esto para que todas aquellas personas que deseen hacer sus consultas puedan hacerlo. El 24005000, la extensión 159. Y muy importante lo que usted mencionaba, doctora, ante los primeros síntomas, muchas veces nosotros podemos tomar la decisión de quedarnos en casa, pero ¿cuál es el momento en el que nosotros sí debemos decir, no, ahora debo ir al hospital? Yo sé que muchas personas por temor no acuden donde el médico, no van al hospital y tiende a complicarse su situación. Al momento de la dificultad, cuando ya empiezan a tener dificultad para respirar, es la parte más importante, porque la respiración es mucho más lenta y las personas piensan de que solamente un cansancio leve, ya tienen dificultad para movilizarse, pueden dar 2 o 3 pasos y ya no les dificulta para recuperarse. Entonces es muy importante, eso puede marcar la diferencia entre la recuperación o que el estado crítico de la persona empeore. Instrumentos que debemos de tener en casa a la mano, doctora, que usted nos pueda recomendar, porque hay personas que incluso han comprado oxímetros, pero ¿qué es lo adecuado? Si tienen la oportunidad y se informan, pueden tener oxímetro. Es muy importante tener un tensiómetro, también un estetoscopio. Si padecen del azúcar, pues tener un hemoglucotest para estar vigilando cómo están los niveles de azúcar en sangre, principalmente. Claro, más que sobre todo el todo oxímetro. Si la persona es diabética, ¿verdad? Sí, que la saturación no baje del 96%, que es lo normal. Excelente, doctora, queremos agradecerle por habernos acompañado y por todas estas recomendaciones. Siempre tratamos de compartir información de relevancia, de importancia para todos nuestros televidentes. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Noticiero Hechos, ya regresamos. ¿Qué está ocurriendo en el rubro de la agricultura salvadoreña? El periodista Julio Guevara nos presenta una iniciativa que está frenando la migración en un municipio específico. El momento de la sección Hechos del Agro.
Bienvenidos a la sección Hechos del Agro. En esta ocasión nos encontramos en Verapaz para conocer una iniciativa que le está permitiendo a decenas de familias salir adelante. Son los primeros cortes del año. Decenas de personas se han unido a las jornadas de trabajo agrícola en estos invernaderos, ubicados en el cantón San Isidro de Verapaz, San Vicente. Ya que hemos hallado trabajo aquí cerca, nos ha ayudado para salir adelante con los hijos, económicamente. Mientras unos cortan, otros seleccionan los mejores para enviarlos al mercado municipal de Cojutepeque. En San Isidro, el agro se ha convertido desde hace algunos años en una fuente de ingresos. La cantidad de hombres y mujeres trabajando en estos espacios crece con frecuencia. ¿Quién lo diría? Todo lo contrario a lo que ocurría tiempo atrás, cuando en este poblado muchos solo pensaban en migrar ante la falta de oportunidades. Y llegamos a una conclusión y dijimos que la agricultura es la base que para seguir adelante, es un trabajo que da empleo y nosotros al país estamos en un desarrollo dándole. Afortunadamente, a Rudy se le cruzó un técnico del CENTA. Hablaron de agricultura y quedó motivado, al punto que el dinero que utilizaría para viajar a Estados Unidos decidió invertirlo en un terrenito para sembrar hortalizas. Comenzó con poquitas plantas y ahora las cuenta por miles. No es necesario viajar a otro país. Yo aquí en la agricultura he encontrado la forma de poderme superar. Como Rudy, hay decenas de historias en este cantón. Bueno, él fue la inspiración de otros jóvenes. Cuando vieron todo lo que estaba cosechando, decidieron también trabajar en la agricultura y les está yendo bien. Ahora el CENTA se encarga de fortalecer el conocimiento de los nuevos productores de hortalizas. Sí, porque sirve de motivación para inducir a muchos jóvenes del sector y la zona a la siembra más que todo el cultivo de hortalizas, que es un cultivo rentable y donde ellos ven la oportunidad de mejorar su vida. Increíble, pero el cantón San Isidro poco a poco se convierte en un referente agrícola del municipio. El trabajo de estas personas es sin descanso, porque están motivadas por todo lo que están logrando. Por el momento, tienen segura la venta en mercados municipales, pero quieren ir por más. En el olvido quedó aquel pensamiento de emigrar, porque la oportunidad de superación que tanto deseaban, la encontraron en la misma tierra que los vio nacer. En Verapaz, esta iniciativa es todo un ejemplo. Ahora los agricultores trabajan para algún día poder exportar. Esto fue Hechos del Agro. Éxitos y bendiciones. Y de esta manera Jennifer López estaba agradeciendo a todos sus fanáticos por haberle garantizado el éxito desde hace más de 20 años y ahí estaba celebrando pues el lanzamiento de su segundo disco, que fue un antes y un después, algo muy definitorio en el mundo de su carrera. Llegamos hasta aquí con la sección del entretenimiento. Soy Lore Mengíbar. Les deseo una feliz tarde. Gracias, Lore. Igual para usted, feliz tarde y feliz inicio de semana. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Que tengan muy buenas tardes y a seguir todas las medidas de recomendación. Que descansen. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.